Antes que nada, quería dirigirme al Consejo Directivo del Colegio de Psicopedagogos de Córdoba, a las autoridades regionales de las oficinas administrativas y a todos ustedes profesionales que se encuentran conectados en este Zoom y en este streaming en vivo, pretendiendo acercarnos desde la distancia, ¿no? Realmente para mí es un orgullo, una alegría estar frente a ustedes, ya que considero a la profesión esencial en esta nueva etapa de aprendizaje para la nueva normalidad que se avecina. Para mí es una alta responsabilidad poder acompañarlos, estar en este encuentro, eh, particularmente llamado para el día 1 de mayo, para mí muy significativo, atento que estamos conmemorando el Día del Trabajador, y me pareció una buena forma de jerarquizar la profesión, ¿sí? Una alta responsabilidad, como dije. Paso como primera medida a saludarlos, a desearles muy feliz día, y sin más a iniciar esta exposición. Como les había dicho al principio, también como saludo inicial, les había dejado esta pequeña historia, ¿sí? Inspirada en otra que he leído a lo largo de mis estudios, en donde se relataba la existencia de esta antigua historia ficticia sobre una futura vieja universidad de psicopedagogía. Espero que les haya gustado, y es un poco el hilo conductor de mi exposición, ¿sí? No las voy a leer, se las dejo para que la compartan. Simplemente que la recuerden para que cuando terminemos esta reunión veamos cómo desencadena todo esto, ¿sí? Bueno, como primera situación, después de darle el saludo inicial y el agradecimiento a estar presentes en esta jornada, queremos no dejar de recalcar lo que entendemos es muy importante para esta situación en la que estamos transitando, que se tenga en cuenta que aún debemos resguardar la salud pública, la del beneficiario de nuestras prestaciones y la propia. Para los que ya me hayan escuchado en otra oportunidad, me tomo el pequeño pero humilde atrevimiento de hablar en primera persona. Obviamente, está además de decir que bueno, soy abogado, no soy psicopedagogo, pero me tomo este pequeño atrevimiento de poder hablar en primera persona desde la profesión, ¿no? Entonces, por eso me pidieron especialmente que recalquemos este mensaje, ¿sí? Este mensaje eh, como regla general, y aún debemos resguardar la salud pública, la del beneficiario de nuestras prestaciones y la. Como les dije al principio, también mi charla iba como una conmemoración de este Día del Trabajador. En esta jornada entendemos que jerarquizar la profesión, y a ustedes me debo en estos 40 minutos. Voy a detallar cuál es el programa de lo que hemos preparado para el día de la fecha, ¿sí? Como primeras pautas generales de la reunión, vamos a desarrollar un resumen de la situación, un panorama actual del ejercicio de la psicopedagogía al día de la fecha, o sea, hoy, el 1 de mayo. Vamos a tratar de dar disparadores, o sea, pequeñas iniciativas a las preguntas frecuentes que hemos recibido a través de los mails y de las consultas, y una serie de recomendaciones puntuales, específicamente para el profesional de la provincia de Córdoba, pero también aplicable a los demás profesionales del país, ¿sí? Les vuelvo a decir, esto ha sido un pequeño aporte, una idea que pretende no agotarse hoy, pretende dar un panorama general de base, para que de ahora en más, si la necesidad así lo amerita, podamos tener estas conversaciones, estas jornadas, en donde tratemos temas más específicos y más desarrollados. Limitados al tiempo de duración de las reuniones, vamos a hacer hincapié de manera introductoria en las preguntas frecuentes, ¿sí? Y vamos a desarrollarlas seguramente en otros consultas. Las pautas que me pidieron que comparta con ustedes, ¿sí? Bueno, esta es una jornada de inscripción gratuita para matriculados del colegio. Pedirles que se hayan unido puntualmente, silenciar el audio propio durante la reunión y enviar preguntas al finalizar, ¿sí?
Bien, un resumen legal. Como primera medida, vamos a decir algo que todos sabemos, ¿sí? Un poco admitiendo cuál es el estado de situación, puntualmente para todos, ¿sí? Para todos los profesionales y para todos los ciudadanos de la Argentina en general. Básicamente, establecer que las reglas generales y la normativa que se aplica al día de la fecha, ¿sí? Es una normativa que viene implementada por nuestro presidente, por mediante el decreto de necesidad de urgencia y del organismo estatal a través de todas las reglamentaciones que se han sucedido. Evidentemente hay tres etapas, ¿sí?, que podemos marcar. Las etapas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, ¿sí? En estas etapas que han sido transitando durante todos estos días, donde se ha ido ampliando los plazos en este caso, de esta restricción, ¿sí? Y se han ido abriendo excepciones y reglamentación a cargo de las provincias y municipios. Puntualmente hay una profusa normativa que impera. No pretendo de que en estos 40 minutos la repasemos a toda, la normativa en general, pero sí decirles que la idea clave para el ejercicio es estar atentos a que estamos en etapas de aislamiento social preventivo obligatorio, que existe una regla de restricción y que las excepciones y la reglamentación al día de la fecha están a cargo de las provincias, y las provincias han delegado esto también a los municipios, ¿sí? ¿Cuál es la modalidad en este caso en el que vamos a tener que tener en cuenta para el profesional en psicopedagogía? Brevemente en esta filmina lo que quise compartirles es que evidentemente esta situación trae aparejada efectos en todas las modalidades de trabajo. Básicamente lo que se puede detectar es que el profesional en psicopedagogía puede desarrollar su trabajo a través de distintos tipos de modalidades. Seguramente cada una de las que esté escuchando va a poder empatizar o marcarse en una de ellas, ¿sí? Porque puede suceder que la prestación se realice a través de una relación de dependencia, pública o privada, tiene su impacto y tiene sus leyes específicas, su normativa específica en esta etapa de emergencia para el empleado con recibo de sueldo. Voy a hacer unos pequeños comentarios a esta situación, ¿sí? A qué pasa con el profesional de psicopedagogía en relación de dependencia. En este caso, el empleado con recibo de sueldo tiene la normativa que se aplica del Ministerio de Trabajo, tiene garantizados sus ingresos porque tiene una relación de dependencia, tanto o para el Estado o para un privado, porque hay muchísimos colegas psicopedagogos que trabajan para una institución, para una auditoría, y tienen su recibo de sueldo y pueden estar registrados, como quien dice, en blanco, ¿no? Entonces, en este caso, habría que estar también a la normativa del Ministerio de Trabajo y a la garantía de los haberes, los ingresos que le ha permitido el Estado y que ha obligado a los empleadores a brindarle al profesional que esté en relación de dependencia. Repito, tanto en la parte pública, nacional, provincial o municipal, como en una institución privada para aquellos que tengan recibo de sueldo. También tiene otro impacto esta normativa en los profesionales que brinden su prestación de servicios para un centro o para una institución. Incluir la palabra centro porque tal vez es la forma más entendible de buscar un prestador, pero no necesariamente tiene que ser un centro como tal, ¿sí? Puede ser una institución, una obra social, un sanatorio, una clínica, ¿sí? Lo importante en esta segunda clasificación de cómo se presta el trabajo de psicopedagogía, ¿sí?, es que el profesional, en este caso, es contratado específicamente y emite su factura como monotributista. Aquí no hay una relación de dependencia. Aquí el profesional que se encuentra enmarcado, ¿sí?, lo que hace es emitir una factura a la institución, ¿no? A la institución que lo nuclea, a la institución que le ha requerido sus servicios. En este caso, como tal, ¿sí?, hay una situación que no es garantizada en sus ingresos de haberes, como pasa en la relación de dependencia. Aquí, generalmente, el profesional que trabaja, contratado, trabaja más bien de una forma a destajo, como dice la ley, pero a requerimiento
de acuerdo a los beneficiarios o al servicio específico que se le haya requerido como tal, ¿no? Entonces, también a la facturación o a los ingresos o a los contratos o los acuerdos que haya tenido con esta institución. Pero bueno, acá como no hay una relación de dependencia, el profesional no tiene garantizado su ingreso y dependerá de los acuerdos que tenga con esta institución, ya que son o contratos, ¿sí? Permanentes o continuos, ya que son, en este caso, de cumplimiento para las partes, ¿no? Evidentemente, aquí aplica otras reglas que las del derecho del trabajo, aplica las reglas del derecho civil, básicamente en cuanto a cómo va a continuar esta prestación permanente, ¿sí? Si habrá que pensar si esta teoría de la imprevisión o de la adecuación de las prestaciones, ¿sí? O de la fuerza mayor en no poder seguir brindando las prestaciones de la manera que había sido inicialmente pautada, ¿sí? Bueno, acá va a haber que estar a cada relación en particular. Por último, ¿sí? Hacerles hincapié en esta otra forma de modalidad de trabajo para los profesionales, que es la prestación de servicio independiente en equipos. Creo que esta última forma o modalidad, que también hay una gran mayoría de profesionales que trabajan de esta forma, ¿sí? En este caso, ha tenido digamos, una protección estatal un poco más tenue, si le queremos decir, es el denominado monotributista, el denominado la persona que, también monotributista, pero la persona que factura por sí mismo a una obra social o particular, la que brinda sus servicios directamente como tal, ¿sí? En este caso, no hay, digamos, una protección tan expresa como lo hay para los profesionales en relación de dependencia, ni para los profesionales con un contrato permanente, ya que el profesional que se desarrolla de esta forma, básicamente es un cuentapropista, un freelancer, como le dicen también en la actualidad, o un trabajador estrictamente independiente, podremos decir también que se puede dar que tenga sus servicios pautados para cierta institución, un poco más parecido a esta segunda clasificación que les comenté, pero aquí en las últimas dos lo importante es saber que la protección estatal es más genérica, ¿no? Habrá que estar en este caso a las reglamentaciones y al apoyo que dé el Estado al psicopedagogo para los servicios profesionales. Hay algunas, les voy a nombrar simplemente como para denunciarlas, los apoyos económicos que dará el Estado para aquellos préstamos a tasa cero, como le vienen diciendo, o también alguna otra medida paliativa para el pago de tributario o impositivo, ¿no? Básicamente esto, pero al no ser la temática de la reunión, un poco era para saber cómo va a tener efectos la reglamentación en cada una de las modalidades de trabajo, ¿no? Básicamente, la diferencia es esta, que tenga recibo de sueldo, relación de dependencia, tiene una protección más amplia, y los otros tienen una protección más que una del Estado en cuanto a su prestación. Antes de continuar, volver a esto para decir lo siguiente, tanto el colegio profesional como por sí mismo, a través de la Federación Argentina de Psicopedagogía y a través de FEPUC, han estado desde el inicio, desde el primer día de este aislamiento, de esta emergencia, presentando notas tanto a Presidencia de la Nación, tanto a Superintendencia, tanto a FIP, pidiendo el apoyo específico a la profesión, ¿no? En este caso se ha compartido y hay muchas gestiones que han tenido su respuesta y estamos esperando otras para poder anunciarlas, ¿no? Pero básicamente sepan que es algo muy dinámico y que hay que esperar la respuesta primero del Estado Nacional, de las provincias y en este caso también del municipio, de la autoridad local que vaya reglamentando. Particularmente, ¿sí? Vamos a tratar de hacer hincapié en algunas reglas específicas para los prestadores de salud, ¿sí?
¿Qué pasó desde el 20 de marzo? O cómo impacta en la psicopedagogía, en este caso, en la nueva normativa que se ha venido a dictar para el ejercicio profesional. Básicamente, hay que tener en cuenta lo siguiente para prestadores de salud. Aquí en este caso vamos a bajar de la reglamentación que ha ido dictando el presidente de la Nación mediante los conocidos decretos de necesidad de urgencia, porque esto nos ha dado un marco, como dijimos recién, extendido al día de la fecha hasta el día 10 de mayo. Tengo una opinión personal de que esto va a seguir en el tiempo, así que vamos a tener que estar atentos a las reglamentaciones específicas que se dicten. Particularmente, para la prestación de salud, para la profesión de psicopedagogía, ¿sí? Hay que atender muy puntualmente a las reglas que vaya dictando la Superintendencia de Servicios de Salud. ¿Por qué? Porque la prestación profesional como tal sí tiene reglas generales, pero no son propias, si para la profesión liberal no son propias para la psicopedagogía, sino son generales para cualquier profesional independiente, y básicamente son estas reglas de limitación de la circulación, restricción y la no atención personal y presencial. Pero sí habrá que estar específicamente, como les dije, atendiendo a lo que vaya regulando la Superintendencia de Servicios de Salud. Tampoco es mi intención hoy hacer un detalle de cada una de las reglamentaciones, sino hacer una introducción para otra reunión, si es necesaria, de las reglas específicas en este caso, pero la Superintendencia, a grandes rasgos, ha ido tomando también conjuntamente con la Agencia Nacional de Discapacidad y su directorio, estas problemáticas en la prestación, en las restricciones de circulación, para poder reglamentarlas. ¿Sí? He puesto en esta filmina estas tres cuestiones que atender. ¿Por qué? Primero porque hay una diferencia puntual en las reglas aplicables después, efectivamente, del 20 de marzo. ¿Sí? Las obras sociales han sido quienes se han visto con esta facultad de ir reglamentando, en este caso, cómo van a aplicar esas reglas. Básicamente, de trasladar de las prestaciones presenciales a la teleasistencia, ¿sí? Y las problemáticas que sucede con esto, ¿no? Pero ha habido disposiciones y reglamentaciones que lo han ido permitiendo. Otra de las preguntas es si, porque está específicamente suspendida toda prestación presencial, digamos, como estructura básica de la atención de la psicopedagogía, en este contacto inmediato y permanente con el beneficiario, es qué pasa con la discapacidad. Aquí mi aporte jurídico es decirles que más allá del derecho a trabajar del profesional, existe, en este caso, otro punto muy importante, que es el del beneficiario y el derecho a las personas con discapacidad, altamente protegido por la Constitución Nacional y los tratados, con lo cual el Estado no podrá hacer oídos sordos por mucho tiempo. No lo ha hecho, ha tenido una lentitud en reaccionar específicamente, pero ha ido permitiendo la posibilidad de que se continúen con las prestaciones de algún modo, digo, por la teleasistencia, ¿no? Para tratar de evitar responsabilidades de tipo internacional. Obviamente que después habrá que estar a la cuestión provincial, en este caso, a las disposiciones que vaya estableciendo o comunicando para el empleo público el APROS en nuestra provincia de Córdoba. Brevemente, lo que decíamos recién, este pequeño gráfico que te quería compartir también, es para ver si tenemos que atender a lo que vaya diciendo la superintendencia, porque como te decía, el marco general, el marco de los decretos de necesidad de urgencia, el aislamiento dispuesto por el presidente, y cómo va a reglamentar en este caso las prestaciones el ente regulador, que es la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. ¿Sí? En este cuadro, que ya lo habré compartido en otra oportunidad, pero que es un cuadro de publicación oficial de la Superintendencia, se puede ver entendiblemente, ¿sí? En la parte inferior, sombreado, donde dice en blanco, regulación de superintendencia, ¿sí? Entonces, que va a dónde impacta esa reglamentación, básicamente de la teleasistencia, y también que es aplicable
aquellas normativas de la Agencia Nacional de Discapacidad para la teleasistencia o teleconsulta a otras entidades que también brindan el acceso a la salud, tal como ser, ¿sí? Como figura en el cuadro verde, las obras sociales nacionales, ¿sí? Y en el cuadro azul, digamos, más oscuro, las empresas de medicina prepaga. También podrán observar que allí figura el Instituto Nacional de Seguridad Social, Jubilación y Pensión, el PAMI, ¿sí? Obras sociales provinciales, de las Fuerzas Armadas y de universidades. Bueno, todas estas tienen que acudir a estas reglas sobre la discapacidad para las prestaciones como tal. Obviamente que acá no surge de iniciativa y no me escapa de qué pasa en aquellos casos que no existe el certificado de discapacidad, ¿sí? Y adelantándole que hay una laguna al respecto, pero que vamos a tratar de brindar algunas pautas para trabajar en este sentido, ¿no? Como les dije, atender a la reglamentación del sistema de salud de la nación y un poco poder tener los pies sobre la tierra en cuál es el teatro de operaciones, como quien dice, de la reglamentación que emite la superintendencia. En el caso del APROS, se han brindado sus vías de atención no presencial, sus reglamentaciones particulares, pero bueno, no es mi intención detenerme específicamente en esto, sino hacer este marco de referencia como para poder leer un poquito más ubicados la reglamentación que vamos a entender, ¿no? Bueno, para seguir un poco con esta introducción y con esto de cuál es el panorama del ejercicio de la psicopedagogía hoy, habiendo referenciado este pequeño resumen, ¿sí? de cuál es el marco general y específico para los profesionales en los que estamos hoy, vamos a sentarnos en esta estructura de principios que no debemos olvidar, ¿no? Obviamente que todo esto parece una maraña de normas, les reitero, desde el decreto de necesidad de urgencia y las resoluciones de la superintendencia como tal, las disposiciones de la jefatura de gabinetes, ¿sí? Donde hay que leerlas siempre, no olvidando la regla general que nos han puesto como tal. En esta pequeña imagen de la persona viendo todas esas imágenes, dibujos, esos gráficos, que pareciera ser inentendible, vamos bajando un poco más a lo práctico, a lo real, ¿sí? Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Simplemente del marco general, no olvidarnos de la prohibición de circular, no olvidarnos de que para la discapacidad se dictó específicamente una resolución que ha hablado de la suspensión de prestaciones, ¿sí? Puesto por presenciales, obviamente, ¿sí? Puesto entre paréntesis esto del reconocimiento de las prestaciones. ¿Por qué? Porque lo que se suspende en este caso es el reconocimiento de las prestaciones por la superintendencia hacia las obras sociales, en este caso, para los sistemas de reintegro, el famoso sistema SUR, ¿no? Entonces acá es donde nos tenemos que preguntar qué pasa si existe algún caso excepcional y particular en donde la prestación se deba llevar a cabo, si la obra social lo debería cubrir. Obviamente que no. Yo quiero recordar algo muy importante. El principal obligado al acceso a la prestación es la obra social. Es la obra social la que debe garantizar el acceso al beneficiario de las prestaciones que ustedes brindan, ¿sí? La superintendencia, como ente regulador, lo que hace es reintegrarle el dinero de lo que la obra social paga. Con lo cual, toda la normativa que se va dictando al efecto es básicamente para ir poniendo las reglas de cómo la superintendencia le va a reintegrar ese costo, esa facturación que ustedes le emiten, para que les puedan pagar a los prestadores. Con lo cual, básicamente, si bien hay una bajada de la reglamentación nacional, de la provisión de circular, y específicamente la suspensión de las prestaciones, aquí va encaminada a la suspensión de los reconocimientos, a la restricción, en este caso, de la antigua normalidad por la cual se han ido brindando las prestaciones hasta el 19 de marzo. Evidentemente, si bien se han demorado un poquito, han brindado la forma de la nueva normalidad
como quien dice, de cómo van a tener que ir adecuando, desaprendiendo o reaprendiendo, tomando nuevas modalidades de trabajo con el principio general de la teleasistencia a distancia. Y también tener en cuenta, para todos los que están escuchando, no solamente para aquellos que puedan ir ingresando en las excepciones, porque ya vamos teniendo pautas de cómo se va a trabajar de acá a futuro, ¿sí? Por eso les digo que es importante saber que muchas de las resoluciones están más dirigidas a las obras sociales que a los prestadores en sí mismos, porque se trata del reconocimiento de los reintegros como tal. Para la discapacidad hay un reintegro total, ¿sí? Hacerles recordar que la obra social tiene costo cero, porque el reintegro es total, ¿sí? Pero para algunas prestaciones o para aquellas que no tienen certificado de discapacidad es un costo total, en este caso, ¿sí? Para la obra social. Por eso, básicamente esa es la explicación simple de por qué no existe un reconocimiento de aquellas prestaciones que no tienen certificado de discapacidad o aquellos que son de costo específico para la obra social, ¿sí? La obra social se está circunscribiendo simplemente a las prestaciones que van a ingresar en el reconocimiento de reintegros, ¿sí? Hacerles recordar también que la superintendencia dictó varias normas en donde específicamente garantizaba que iba a haber ese reintegro. O sea que la obra social no puede desentender eso. Pero también dio pautas o criterios de cuáles iban a ser, digamos, los límites para ese reintegro. Con lo cual, ese mensaje que le da la superintendencia a la obra social para que un poco ponga esas pautas para las prestaciones, básicamente son pautas para hacerle los reintegros de los costos de la obra social. Y eso hace que la obra social vaya trasladando esas pautas al profesional prestador de psicopedagogía para la prestación particular. Con lo cual, no olvidarse de eso, para no desentender que básicamente es un diálogo entre la superintendencia y las obras sociales, en donde luego, en vez de poner reglas más claras, la superintendencia le ha brindado la facultad, en este caso a la obra social, de ir un poco escribiendo los criterios específicos del criterio general que les ha dado para la prestación. Esto de la teleasistencia, esto de las limitaciones temporales, hay resoluciones que seguramente han accedido, de las prácticas que se van a reconocer, de las formas que se van a reconocer y demás. No tiene sentido un poco repasarla hoy porque fácilmente se pueden leer, ¿sí? Pero decirles esto, este mensaje de la superintendencia, ese límite de reconocimiento como criterio general por la teleasistencia es un límite de reconocimiento que la obra social va a bajar a los prestadores y en este caso va a poner en otros términos otras pautas específicas que pide cada obra social. Lamentablemente, como la primera imagen de la persona que estaba viendo todos esos gráficos, o la segunda de la colega, me imagino una colega, psicopedagoga en ese laberinto, hay que prestar mucha atención a todo esto para poder llevarse poquito esta idea a algo más claro de la situación, ¿sí? Para hacerlo simple, hay que un poco tratar de ayornarse a este nuevo dinamismo, ¿sí? Y que las reglamentaciones, lamentablemente, están siendo pautadas por las obras sociales para el caso específico. Por eso les decía, no desatender las reglas generales, sino vamos a entrar en un estado de confusión generalizada. A partir de la prohibición de circular, de la suspensión de prestaciones como tal, como estaba antes, de la nueva modalidad de prestaciones que se ha autorizado, y básicamente eso, ¿no? Las pautas específicas que van brindando las obras sociales vienen a tratar de ellos específicamente de cumplir con estas otras pautas generales para recibir los reintegros. Con lo cual, básicamente es un poco el límite que le da el Estado, ¿sí? Y el límite a su vez que tienen ustedes como profesionales. Un poco esto, atender de que las excepciones, ¿sí? La atención en consultorio, como tal, evidentemente también está prohibida, como regla general. Habrá que estar acá en la provincia de Córdoba las zonas blancas, la determinación de las autoridades locales, conforme vamos a tratar de verificar. Como les dije, el problema de la teleasistencia, esta nueva
normalidad en las prestaciones, tiene aparejado un problema de prueba, ¿sí? Un problema de cómo corroboramos, porque hay un criterio que ha puesto la superintendencia, que esto pueda ser auditado. Entonces acá vienen los problemas de prueba en la prestación, en la comunicación de la teleasistencia. Vamos a tratar de dinamizarlo un poco, ¿sí? Bueno, obviamente destacar que después del decreto de necesidad de urgencia, el 408, que nos lleva a esta situación hasta el 10 de mayo de este año, el profesional en psicopedagogía sigue la provisión de circular, ¿no? La regla para ejercer la actividad profesional, como hemos dicho, sigue siendo la teleasistencia o la teleconsulta. Las excepciones en la provincia de Córdoba se empezarán a efectivizar en las denominadas zonas blancas y deben autorizarlas como tal los intendentes o autoridades comunales con sus consejos deliberantes, ¿sí? Esto es un poco la explicación concreta y práctica de cuál es el estado de situación a hoy, el 1 de mayo, ¿sí? Como dije, hubo muchas consultas de si ya se podía atender en consultorio. Esta confusión que generó el mensaje de ese día del presidente de la Nación de los paseos de 500 metros y demás, y los memes graciosos de que de 250 metros vuelvo 250 metros y demás. Lamentablemente es esta confusión que les había comentado, pero particularmente hoy podemos decirle, sin ningún tipo de duda y margen de acción, de que la regla de la prohibición circular está vigente la prohibición de atención en consultorio en general, y si las excepciones han sido permitidas en las provincias, el Centro de Operaciones de Emergencia ha bajado, en este caso, un protocolo de modelo para el profesional, ¿sí? Y ha dispuesto estas situaciones de las zonas, ¿no? Como tal, habrá que estar a ese protocolo que brindó, que lo vamos a repasar, el Centro de Emergencia Provincial, y cómo lo vayan, en su caso, implementando cada una de las autoridades locales, digo, los intendentes o jefes comunales, ¿no? Como les dije, este Centro Operativo de Emergencias nos informó especialmente, nos ha enviado un mensaje en donde el Colegio Profesional de Psicopedagogos está participando en una comunicación activa con el Centro de Emergencias de la provincia, en donde nos ha hecho saber, ¿sí?, que existen propuestas de los municipios y comunas para incorporar estas posibles excepciones. Básicamente esto, repasarlo muy rápidamente, de las zonas rojas y las zonas blancas, que es de público conocimiento, una cuestión difundida periodísticamente, ¿sí? Específicamente, que se ha considerado como zona roja las localidades que cumplen con uno de los criterios de contagio, ¿sí? En las cuales se encuentran conglomerados de alta densidad poblacional. Básicamente saber, lo quise difundir también para que no genere lugar a dudas. Para Córdoba, para Gran Córdoba, bueno, ahí están detalladas las localidades que estarían incorporadas, en principio. También la ciudad de Río Cuarto y sus zonas aledañas, Las Higueras y Santa Catarina, Villa María y Villa Nueva y San Francisco. ¿Se escucha bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a tratar de dinamizarlo un poco, ¿sí? Puntualmente hicimos hincapié en estas zonas rojas porque efectivamente el colegio tiene presencia activa y con sus delegaciones también en estas ciudades, ¿sí? El Consejo Directivo Provincial está establecido en la sede y con domicilio en Córdoba Capital, tiene adyacencia en todas estas ciudades. En Río Cuarto se encuentra en actividad la regional, la comisión directiva, ¿sí? En Villa María también, y en San Francisco existe la oficina administrativa que se había implementado. Con lo cual, esta zona roja no ha cambiado para nada en ningún criterio de excepción, ¿sí? Establecer también cuáles han sido las zonas blancas decretadas por la provincia de Córdoba, son aquellas conformadas por las localidades que no tienen casos positivos, ¿sí? Aquí la flexibilización del aislamiento comprende también a profesionales independientes. Es preciso que sepamos que sí están incluidos los profesionales independientes, donde encuadra la psicopedagogía, pero atendiendo con importancia esto, con el cuidado y resguardo de los respectivos protocolos como tal, ¿sí? Protocolos y la guía que ha brindado, en este caso, el Centro Operativo de Emergencia,
y que debe ser ampliada o por lo menos difundida en ese mínimo de protocolar por las autoridades locales. La reglamentación, en este caso, requiere que no haya contacto estrecho físico, habla de ciertos criterios de atención, de 2 días por semana, sin empleados, y hasta 2 beneficiarios por hora, con un espacio entre uno y otro, y fija algunos horarios de atención para lugares donde no tenga uno su domicilio, en su caso, y permite el traslado solamente dentro de las zonas blancas, ¿sí? Me es preciso, en este caso, hacerles saber que me han pedido también que hagamos el siguiente mensaje, ¿sí? Para ser claros, ¿no? Las actividades profesionales de manera presencial son posibles en las zonas blancas porque está reglamentado. Desde Nación se trasladó esta responsabilidad a las provincias. Y las provincias, en este caso Córdoba, a través del Centro Operativo de Emergencia, armó un protocolo modelo que vamos a difundir en estos filmines que está al alcance de todos. Pero dijo que las municipalidades, las autoridades locales, deben refrendar esa autorización y pedir autorización a su vez, ¿sí? Comunicación al centro. Específicamente, esta autorización que den los intendentes acá, mucho cuidado, tiene que decir expresamente psicopedagogía. No porque diga profesionales independientes de manera genérica, puede interpretarse que ya estaría habilitado el profesional psicopedagógico. Es preciso que trabajemos con las autoridades locales, que esto ya se ha ido implementando, ya hay un trabajo en comunicación con aquellas autoridades locales que están trabajando con esta excepción, y que mencione la psicopedagogía, o en todo caso mencione a prestadores interdisciplinarios que brinden, en este caso, prestaciones de salud a beneficiarios en discapacidad, por lo menos, ¿sí? Eso es algo que no quería dejar de mencionar, porque aparte de tener atención a los decretos de necesidad de urgencias generales, también va a tener que tener atención en profesional a las reglamentaciones de superintendencia, de teleasistencia y lo que digan los intendentes locales. Yo entiendo que es una maraña de reglas, pero termina simplificándose en estas nuevas pautas que ya vamos a ir normalizando, ¿no? Para seguir, mencionarles que existe este protocolo de bioseguridad. No me voy a detener a leerlo porque son pautas ya de la práctica, pero básicamente cumplir con estas medidas de seguridad e higiene para aquellos lugares en donde empiecen la atención. Habla del contacto físico entre beneficiario y profesional, la garantía del distanciamiento. Y el mismo protocolo dice, y vuelvo a reiterar, en el inciso 3, ¿sí?, que deberá intentarse y fomentarse la consulta y la realización de las distintas actividades profesionales mediante medios telefónicos o virtuales, similares para minimizar el desplazamiento de los profesionales y de los beneficiarios. Esto hasta inclusive el mismo protocolo insiste en esta situación. ¿Por qué hago hincapié en esto? Y no es que ya sea algo genérico, sino que este mismo texto le va a ayudar a fundamentar, en este caso, los pedidos y también los reclamos, porque seguramente va a haber muchos rechazos o débitos de las obras sociales para las prestaciones y sus pruebas, ¿no? Esto es lo que vamos a tratar de tener en cuenta para seguir adelante con la prestación. El protocolo también habla de los días, los lugares, las horas, ¿sí? Pero para ir dinamizando esto, y para no quedarnos en esto que lo pueden leer en otra oportunidad, ¿sí? Detallarlo, ¿no? El horario de realización de las tareas profesionales, la previsión del tránsito como tal, solamente el desplazamiento puede darse exclusivamente en las zonas blancas. Se hace un nuevo llamado al home office para aquellos profesionales que tengan un secretario, una secretaria, una persona que los ayude como empleado, preferiblemente con trabajo a distancia, y en su caso, que sí o sí necesiten convocarlos, les pide a los profesionales que la convocatoria no sea de más de la mitad del plantel. O sea, si tienen 2 empleados, a solamente uno por turno. Bueno, si tienen solamente un secretario o alguien que les asista, a esa persona de manera excepcional. Obviamente que acá empiezan a regir otras excepciones y cuidados para el profesional en relación de dependencia, ¿no? Bien, vamos a terminar con las recomendaciones y un poco hacer mención a las preguntas frecuentes.
Básicamente aquí les he dejado los links, ¿sí? Para que ustedes puedan ingresar a las recomendaciones especiales que me gustaría que puedan ver, porque no son específicas de la psicopedagogía, pero sí son específicas para cómo se desarrollan las funciones de ustedes, en este caso previstas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, donde habla de cuáles son las medidas de prevención en los ámbitos laborales, cuáles son las recomendaciones que tienen que cumplir aquellos exceptos de trabajar. ¿Por qué? Porque ustedes, ya cuando empiecen a dar pasos adelante a la teleasistencia y empiecen con la atención presencial, van a tener que tener en cuenta esto, porque van a empezar a ser exceptuados en estas zonas blancas, ir reaprendiendo esta nueva normalidad de trabajo. Lo vamos a tener que hacer en atención, básicamente estas recomendaciones, ¿sí? Y básicamente también, como dije, el protocolo de higiene y seguridad. Por último, también hay recomendaciones para el desplazamiento desde hacia el trabajo, que si bien es aplicado para el personal en relación de dependencia, nosotros como tal, como dije en una de las primeras filminas, podemos ser encuadrados en estas zonas de prestaciones o contrataciones, o también para el profesional independiente, ¿no? Con lo cual los invito a leer esas recomendaciones, a poder imprimirlas desde este link. Para ir terminando, también, bueno, ahí están de manera más gráfica las recomendaciones de higiene y seguridad en cuanto a la caminata, a la utilización de un medio de transporte, a la higiene. ¿M? Pero bueno, esto es más genérico, con lo cual los invito a su leer. Vamos a tratar de terminar estos últimos 5 minutos con las preguntas frecuentes, ¿sí? A dar una introducción para que si hay algunas consultas o preguntas, las podamos organizar, si se puede, ¿sí? en otra jornada, o desarrollarnos un poco en esta misma, ¿sí? En cuanto a estos ítems que hemos incluido como fundamentales. Como primera cuestión, una de las preguntas claves que definí en el primer punto, como derecho a la intimidad de los beneficiarios, de las niñas, niños y adolescentes, ante los registros de teleasistencia. Primero, mencionarles que lo definí de esa manera porque la duda surge para el profesional de psicopedagogía porque le piden prueba de la teleasistencia, ¿no? La prueba de la teleasistencia para reconocerle la facturación. O sea, obviamente que uno, como prestador, tiene que cumplir con esas pautas, con esa burocracia que le ponen. ¿Por qué? Porque después la obra social tiene que trasladar esa prueba a la superintendencia para obtener el reintegro. Si bien no debería ser problema del prestador, en este caso, que cumplir ciertas cuestiones que le hacen cumplir la obra social, esas obligaciones se trasladan y el profesional debe cumplir estas pautas que van imponiendo cada obra social. Digo, en algunos casos he leído que los requerimientos vienen como fotos de esta teleasistencia, grabaciones de la totalidad de la entrevista, algún tipo de consentimiento informado. Evidentemente cada obra social ha ido imponiendo pautas particulares propias, ha ido escribiendo su propio librito, lamentablemente porque la superintendencia no lo ha hecho de manera específica, sino que simplemente aquí hacer mucho hincapié para no entrar en confusión. Hay un solo principio general, que es que las prestaciones puedan ser auditadas. ¿Sí? La superintendencia simplemente ha dicho esto, que la prestación pueda ser auditada, obviamente, por la superintendencia, no auditada por la obra social. ¿Sí? Si leemos, ¿sí? La reglamentación dice que la prestación pueda ser auditada, pero la superintendencia les dio la facultad, bajo ciertos límites de reconocimiento de reintegros, a la misma obra social de decir, bueno, yo apruebo tales o tantas o cuantas, bajo ciertos límites, pero le dijo tienen que ser auditables. Esto se trasladó en estas cuestiones del pedido de las grabaciones, de las fotos y demás, que en lo más íntimo, en lo más sensible, se traslada al derecho a la intimidad de los beneficiarios ante esta situación. ¿Sí? Yo creo que aquí hay un dinamismo, hay una falta de reglamentación general que hemos estado trabajando,
Especialmente quiero que presten atención a esto, porque seguramente les va a llegar información precisa desde el colegio, profesionales psicopedagogos, porque un conocimiento que se está trabajando en criterios específicos y éticos, en este caso, para la psicopedagogía de este tipo de prestación de teleasistencia, ¿no? Algunas pautas para estos criterios básicamente son aquellos que tengan que ver con las prácticas aptas para la teleasistencia. Básicamente es algo que van a tener que definir ustedes como profesionales, pero que tengo entendido que las autoridades del colegio ya están trabajando para emitir un documento, ¿sí? En donde fijen para la provincia de Córdoba cuáles son las pautas sugeridas como tal desde el colegio profesional y algún dictamen del Tribunal de Disciplina que pueda darnos algún tipo de guía de estas pautas éticas para el uso de la teleasistencia, ¿no? También tener en cuenta cuáles son las prácticas aptas, como dije, el criterio de selección de los beneficiarios, si todos pueden acudir a esta teleasistencia, el criterio del momento en el que se brinda, la modalidad, criterio relacionado a la tecnología, al acceso a la tecnología como tal, ¿sí? A los espacios en donde se brinde, criterio de resguardos y acuerdos con el paciente. Esto va a estar basado en la prueba, como dije recién, y los criterios de auditoría. Nosotros podemos trabajar en esta situación, ¿sí? A través de un dictamen institucional, ¿sí? Con apoyo legal, con apoyo en la práctica y en contenidos de reglamentaciones éticas que puede brindarnos también el Tribunal de Disciplina para establecer para la psicopedagogía en particular cuáles serían estas pautas, por lo menos aplicables en la provincia de Córdoba, ¿no? Aquí es donde hay que aceptar que estamos en una situación dinámica, en una situación donde todos estamos reaprendiendo y estamos encaminándonos a una nueva normalidad que se avecina, ¿no? Para no detenerme mucho, básicamente volver a mencionar, porque surgieron de las preguntas claves, las excepciones a circular, recordar lo que mencionamos recién sobre las zonas blancas, también muchas preguntas en cuanto a la atención en consultorio, no prohibido, salvo estas zonas blancas que les dije, y bajo esas situaciones muy particulares. Y antes de pasar a esto último en la facturación, decir que está en la responsabilidad de cada uno ir adentrándonos a esta nueva modalidad de trabajo y ver específicamente si es estrictamente necesario la atención en consultorio o la atención de presencia física. Aquí van a aparecer situaciones de responsabilidad civil, de exposición tanto al beneficiario, a la comunidad en general, por el traslado, si es necesario este traslado como tal, y obviamente para la salud propia, ¿no? Creo que hay situaciones de fuerza mayor que pueden llegar a meritarlo, lo van a decir ustedes, en este dinamismo, o también en la práctica. Me imagino una familia que no tenga impresora, que no pueda imprimir, que no tenga las constancias. Va a haber situaciones de caretería, simplemente, en donde se puedan firmar algunos protocolos por la familia sin que esto implique necesariamente el desarrollo de la entrevista presencial, ¿no? Entonces, vamos a tener que seguir este dinamismo particular de la profesión. Por último, porque ha sido eco de preguntas generalizada, la facturación a las obras sociales, evidentemente es el mismo principio que hemos dicho en cuanto a la prestación. Recordar que la obra social tiene un reintegro pleno de la prestación por discapacidad de la superintendencia, con lo cual está trasladando todas las obligaciones que le pide la superintendencia, las está trasladando a los prestadores en cuanto a los criterios de facturación, y a los límites y a los reconocimientos. Si existen algunas trabas, la obra social para la discapacidad no lo hace porque de mala fe, lo entiendo, si no lo hace porque evidentemente está con esta coyuntura de no poder aplicar bien estos criterios y porque hay esta temeridad de que ellos no tengan el reconocimiento de los reintegros. Siempre, lamentablemente, se están guiando por esta cuestión económica. Tengo un conocimiento que muchos han pedido la diferenciación de la facturación de la modalidad hasta el 19 de marzo y de la nueva modalidad desde el 20 de marzo en adelante. Otras han solicitado el módulo completo.
hay muchas instituciones que han aconsejado la modalidad de la facturación total por los periodos mensuales, para que en su caso, si hay algún débito, se pueda reclamar. Pero acá no hay una fórmula única o puntual. Lo único que yo le puedo decir desde lo legal es que, como regla general, se debe intentar, por lo menos, cumplir con esto. Luego, se debe, en este caso, ¿sí?, tener registro y duplicación de todas las presentaciones que hagamos, ya sea que facturemos con todos los detalles que nos pide la obra social, o que lo hagamos de la manera que en ese momento nos salió y que nos venga un débito. Siempre que haya registro, en este caso, vamos a poder reclamar, ¿no? En este caso, vamos a poder seguir en el reclamo de lo que hayamos pedido en autorización. Siempre la duplicación de los registros, no les digo imprimir todo lo que enviemos, sino que tengamos guardado un archivo con todo lo que hemos enviado, con la digitalización más aún de las prestaciones, ¿sí?, con fecha y con detalle de lo que se envió. Va a ser la única manera de poder ir haciendo los reclamos respectivos, ¿sí? Por último, para finalizar, porque ya se nos acaba esta breve reunión, ¿sí?, sin perjuicio de invitarlos a que con las preguntas frecuentes y con los mails que se van a poner, preparar una reunión más específica sobre algún tema puntual, ¿sí?, como por ejemplo la prueba de la teleasistencia, que se puede hacer en los próximos días, ¿sí? Tengo ese compromiso para con ustedes y para con el colegio, para que podamos hacer ese tipo de devolución, ¿no? Básicamente, decirles que, como en esta reunión, ha sido una propuesta, una idea de conmemorar el Día del Trabajador, felicitarlos a todos, obviamente tratar de finalizarla ahora para que cada uno pueda ir a festejarlo como corresponde, ¿sí? Y no olvidarnos de este principio general que me han pedido recalcar, que es que aún debemos resguardar la salud pública, la del beneficiario de nuestras prestaciones y la propia. No olvidar esto para todo lo que vamos a seguir, ¿sí? Por último, pedirles que con cualquier duda, pregunta o consulta, la puedan enviar al mail de la Comisión de Condiciones Laborales, ofrecerles esta posibilidad y el compromiso de que vamos a trabajar en inmediato para seguir con estas explicaciones puntuales sobre estos temas que se vayan dando, pero ya más precisamente en alguna cuestión puntual, ¿no? De más está destacar el agradecimiento y la atención. Voy a empezar a leer las preguntas que se hayan dado en el chat, bueno, o los mails que vayan enviando, pero bueno, por respeto a ustedes, ¿sí? Me voy a ir despidiendo y me voy, para poder leer esas preguntas y poder contestarlas, ¿no? Y dejarlos a todos con esta placa final, en donde los que han podido ingresar al principio, ¿sí? Yo les comentaba de esta historia de la futura vieja Universidad de Psicopedagogía, ¿no? Y esta tercera colega, ¿sí?, que fue enviada a investigar en esa ciudad del corazón de mi país, ¿sí? Recuerdo que dejó un último mensaje antes de que no se sepa más de ella, pues se hizo real que la excelsa licenciada dijo, ¿no? Tendremos que invertir en investigar, escribir e informar a la gente y convencer a una oficina con nombre de superhéroe, a la que llaman la SUPRE, sobre los beneficios de la psicopedagogía para abordar esta nueva normalidad, para acompañar este proceso de desaprender y reaprender. Necesitaremos la guía de un colegio profesional que nos une y el apoyo de universidades e instituciones de educación locales antes de empezar. La gente no tiene dinero, pero todos tendrán que reaprender una nueva normalidad. Aquí ustedes, les deseo un feliz día del trabajo y les agradezco muchísimo, en primer lugar, al Consejo Directivo que me ha pedido esta charla y espero que les haya servido y estaremos a disposición de todos y a las consultas particulares que se elaboren para las futuras formas. Desde ya, muchas gracias, me despido. Hasta luego.